Les saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Y Mateo capítulo 3, los versículos que hemos leído del 13 al 17, nos habla acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Es el tema que estamos continuando. El motivo de la lectura en Mateo era que Marcos habla del bautismo del Señor, pero Mateo amplía un poco más, nos da un poco más de información que ha ocurrido en ese bautismo del Señor. Y dice así la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, que es lo mismo y más amplio que Mateo. Mateo es más amplio, que Marcos. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre bueno, bendice tu palabra. Y ahora que continuamos estudiando el Evangelio según San Marcos, que tú, Señor, eres nuestro ejemplo de servicio. Eres nuestro ejemplo de cómo servir, no solamente en nuestra congregación, pero cómo llevar una actitud de servicio como cristianos mientras vivimos nuestra peregrinación en esta tierra. Bendícenos, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la idea principal de este pasaje es que el Señor Jesucristo viajó desde Nazaret, que estaba en la provincia de Galilea, hasta el río Jordán, donde Juan le bautizó. Luego, Dios irrumpe en la experiencia humana y se pudo ver al Espíritu Santo sobre el Señor y una voz que dijo que este era su Hijo amado, en quien Dios se complace. En otras palabras, de Nazaret viajó hacia el Jordán el Señor Jesucristo en cumplimiento de la profecía, y desde el cielo, también hacia el Jordán, la voz de Dios se escuchó para autenticar la misión del Señor Jesucristo, y podemos decir que el Señor Jesucristo buscó obedecer a Dios, obedeció a Dios, pues Dios se complace en la obediencia de sus hijos. Y esto es lo que está hablando prácticamente estos versículos. Está hablando del bautismo del Señor Jesucristo, pero está mostrando en este bautismo cómo es que el Hijo del Hombre, cómo es que el siervo de Dios obedece a Dios. Viaja desde Nazaret hacia la provincia de Judá, donde está también el río Jordán, y allá es bautizado para cumplir con las profecías que Dios había establecido mucho tiempo atrás. Y por eso el versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estamos en el tercer sermón de esta serie. Recordamos que el tema de este evangelio está en Marcos capítulo 10, verso 45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Este es el centro de este evangelio, que Marcos, que ha escuchado la versión de Pedro de haber vivido con el Señor Jesucristo, aunque Marcos mismo no estuvo con el Señor directamente como Pedro, pero tantas veces que le escuchaba hablar a Pedro, él escribe su evangelio. Entonces Marcos, desde su propia perspectiva, está presentando que el principio del evangelio del Señor Jesucristo es justamente con el inicio del bautismo del ministerio de Juan el Bautista. Para él y para Pedro, a quien le escuchó, se iniciaba justamente con la predicación de Juan el Bautista. Así que como en la narración de Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, 21 al 22, se menciona que Pedro dice que vamos a reemplazar a Judas Iscariote, que ha caído de este ministerio. Y entonces Lucas afirma que Pedro dice que son calificados para ocupar esta posición del que cayó Lucas, aquellos que comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista. Entonces eso confirma lo que estamos hablando cuando Marcos presenta el inicio del ministerio del Señor Jesucristo con el bautismo de Juan. Ahora Marcos en este pasaje, y abruptamente ahora, presenta al Señor Jesucristo en su bautismo como al que Juan anunció, y aparentemente solo quiere documentar lo que antes de su ministerio había sucedido. El Señor fue anunciado conforme a las profecías. El bautismo que predicó Juan fue el bautismo de arrepentimiento
De hecho, el Señor Jesucristo no tenía pecados de que arrepentirse, pero igualmente le acudió para cumplir con el bautismo de Juan. Y esto es lo interesante, que el Señor Jesucristo acude a ser bautizado, pero Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Pero está bien claro que el Señor Jesucristo no tenía pecado, o sea, no tenía de qué arrepentirse, porque nunca pecó el Señor, y vamos a ver en otros pasajes que Juan nos habla de esto. Acudió allá con el fin de obedecer, y por esto este sermón lleva por título Obedeciendo. O sea, el Señor Jesucristo vino a obedecer y a ser el modelo de cómo es un hombre, cuál era la idea de Dios cuando creó al hombre. Que el hombre tiene que vivir en obediencia a Dios. Entonces el Señor Jesucristo empieza a modelar cómo se debe vivir la vida cristiana, cómo debe vivir un auténtico hijo de Dios. Un auténtico hijo de Dios obedece a Dios y algunas cosas ya las hace bien. Aún en esos casos se reafirma en su obediencia. Por cierto, este pasaje, o en esta escena del Señor Jesucristo, inspira al apóstol Pablo por el Espíritu Santo y escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, especialmente del 5, dice el apóstol Pablo, mirando hacia atrás de lo que fue el Evangelio y de lo que fue la vida del Señor Jesucristo con sus apóstoles. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice aquí la palabra bien claro, el versículo 8, y estando en condición de hombre, así como lo está ahora, como lo está viendo Juan el Bautista, está yendo a ser bautizado en su condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente. Y no solamente obediente, sino obediente hasta la muerte. Está mirando Pablo en retrospectiva lo que el Señor vivió y empezó a obedecer desde el bautismo de Juan. El Señor no tenía pecado, ni tuvo pecado, ni tendrá pecado, pero fue y obedeció el bautismo de Juan para confirmar que su ministerio era auténtico. En este pasaje que el apóstol Pablo escribe respecto al Señor Jesucristo, nos muestra al Señor Jesucristo como el líder, pero como el líder siervo. Es este tipo de liderazgo en el cual nosotros creemos, y está en nuestra doctrina. El mejor líder en la iglesia del Señor es el más grande servidor. Hermanos, por eso Marcos escribe y narra acá, como al Dios encarnado, como el siervo obedeciendo aún en lo mínimo, obedeciendo a Dios. Y por cierto, en el ministerio de Juan el Bautista se narra también, y en los 4 evangelios, la predicación de Juan el Bautista. Está en Mateo 3, 1 al 12, está en Lucas 3, 1 al 9, y está en Juan en el capítulo 1, del 19 al 28. Y se habla también del bautismo del Señor, en Mateo 3, 13 al 17, Marcos 9, 1, 9 al 11, Lucas 3, 21 al 22. Hermanos, aquí nos está presentando Marcos al líder, pero siervo. Ese es el tipo de liderazgo en el cual nosotros creemos y la Escritura enseña. ¿Cuánta falta le hace esto al mundo? A los gobernantes de este mundo, a los que a Dios por alguna razón les coloca en alguna posición donde tienen que dirigir las personas, donde tienen que liderizar las personas. Ya el Señor lo dijo, en el mundo vas a ver cómo los gobernantes se enseñorean de los demás, se hacen dictadores, en palabras modernas. Y a veces pasa lo mismo hasta en los trabajos. Aquel que tiene el liderazgo de un grupo, de un equipo de trabajo, de un crew, decimos en inglés,
en lugar de dirigirlos como un líder siervo, como aquel que les sirve y les ayuda a ser útiles, se enseñorea de aquellos que están debajo de él. No es bíblico, hermano. No es bíblico. Si eso está haciendo en su trabajo, arrepiéntase. El Señor nos enseña aquí, y Marcos nos está enseñando aquí, que el mejor líder es aquel que es más grande servidor. ¿Y sabe qué? Cuando hablamos de servicio aquí, es una palabra que no ha sido exactamente bien traducida al español. La palabra exacta para el líder siervo es el líder esclavo. Pues en el contexto de la traducción de la Reina Valera, no se quería utilizar la palabra esclavo y se usa servicio, siervo. Pero siervo es lo mismo que esclavo. O sea que el líder, el verdadero líder cristiano, es aquel que es mejor esclavo del Señor Jesucristo. Y un esclavo solamente hace lo que su amo le dice. Y ese es el Señor Jesucristo. Y de esto está hablando Marcos y nos está mostrando que el Señor Jesucristo, aunque Él no debía ser bautizado, pero Él va para obedecer porque Él es el perfecto siervo, Él es el perfecto esclavo del Señor. Y entonces va a ir y va a cumplir con todas las cosas que dice Dios, porque Él es el perfecto siervo y Él es el perfecto esclavo. Y nos está mostrando como modelo que nosotros también no podemos pasar por alto los detalles más pequeños en la vida cristiana, sino tenemos que vivir igual que nuestro Maestro, siendo esclavos del Señor Jesucristo y sirviendo lo mejor que nosotros podemos hacer. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, versículo 9. Estas son las implicaciones del bautismo de Juan. La anterior semana hemos hablado del bautismo de Juan, pero el bautismo de Juan requería arrepentimiento y confesión. O sea, una persona no se puede bautizar si antes no se arrepiente de sus pecados, especialmente en el bautismo de Juan. Porque este bautismo de Juan era solamente para arrepentirse y confesar y estar preparados para cuando el Señor Jesucristo aparezca y predique su evangelio y entonces puedan estas personas escuchar al Señor. Está también en Mateo 3:2 y en Lucas 3:3 y dice así: bautizaba Juan en el desierto. Esto es en Marcos capítulo 4, y dice: y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que el requerimiento para ser bautizado por el bautismo de Juan era el arrepentimiento y la confesión de pecados. En la narración de Mateo 3:1-12 se nos habla de que la predicación de Juan el Bautista, venían algunos a esta predicación que eran saduceos y fariseos, querían cumplir con una aparente aceptación del mensaje de Juan, tratando de decir que creían en ese mensaje del arrepentimiento. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 3:7, dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo mismo dice en Lucas capítulo 3, versículo 1-9. En el versículo 1, Lucas empieza a documentar y dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El enfoque de Lucas es diferente. Lucas quiere dar datos históricos de quienes están gobernando, para que nadie vaya a decir que la información que él está dando no está bien documentado. Lucas está preparando y está haciendo un evangelio que está documentando en la historia. Así que Lucas nos narra no solamente que se refiere a los saduceos y a los fariseos, sino también a la multitud. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Ocurre que Juan estaba predicando al estilo que predicaba el profeta Elías. Su vestimenta era piel de camello, su cinturón de cuero, y su comida era langosta y miel silvestre, así como dice la ley de Moisés. Y la gente le escuchaba porque decía la verdad, porque era aquella voz que clamaba en el desierto.
Entonces los fariseos y saduceos eran maestros de la ley, venían del periodo intertestamentario como descendientes más o menos de los macabeos, de aquellos que habían luchado por la libertad de Israel, y toda una historia ahí, y aparecen como los dos grupos representativos. Había más grupos representativos como los esenios también, los celotes, que representaban ciertas facciones dentro del pueblo de Israel, pero los fariseos y los saduceos resaltan más en la historia de la palabra del Señor, porque aparecen como protagonistas allá. Porque al escuchar el mensaje de Juan, ellos también querían decir al pueblo, nosotros somos arrepentidos también. O sea que podemos pasar el bautismo de Juan, pasamos esta prueba del bautismo de Juan, somos también arrepentidos nosotros. No solamente enseñamos la Biblia, no solamente enseñamos el Antiguo Testamento, vivimos confesados y vivimos arrepentidos también. Pero Pedro les dice, les decía, Marcos les dice, o el Señor, Juan el Bautista les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué estaba diciendo con esto? No es que los estaba despreciando, sino que estaba discerniendo su verdadera conducta. Ellos querían aparentar que se habían confesado y que vivían arrepentidos. Eso querían aparentar. Querían guardar las apariencias ante todos, de que ellos eran los religiosos y que vivían confesos y arrepentidos. Y Juan los desenmascara y les dice, generación de víboras. Le está diciendo en otras palabras, bien fuerte, le está diciendo en otras palabras, ustedes están viniendo como arrepentidos y confesos, pero ustedes no son. Están viniendo aquí a fingir, están viniendo aquí por las apariencias, para que la gente piense que ustedes son religiosos y que viven arrepentidos. Ser religioso a uno no lo hace confeso ni arrepentido, hermano. No lo hace automáticamente. Así que Lucas nos narra, no solamente que se refiere a los saduceos y a los fariseos, sino tenga la multitud. Mira lo que dice aquí. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos pensaban que porque eran judíos, no solamente a los fariseos y los saduceos, sino que Juan también se refería a todo el pueblo. Ellos pensaban que porque eran judíos, ya estaban salvos automáticamente y ya despreciaban a los gentiles. Y les dice Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea, está diciendo Juan, en lo que ustedes hacen, que se han confesado y se han arrepentido. En el modelo del Señor Jesucristo, del verdadero líder siervo, de aquel que es esclavo de Dios, aquel que modela cómo se sirve a Dios, muestren ustedes que de verdad se han arrepentido. No solamente traten de aparentar arrepentidos, sino que vivan una vida de arrepentidos. Por eso está diciendo Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dice, porque además, dice, la venida del Señor Jesucristo no es solamente para salvación, sino para juicio, porque dice el versículo 9, dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Esta es la otra parte del mensaje del Señor Jesucristo. No solamente ha venido Jesús para amarnos, rescatarnos y salvarnos, qué alegría, hasta ahí estamos bien. Pero dice aquí Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Me recuerdo, hace poquito hemos cortado árboles en la casa. 3 árboles, ¿ah? Así que si no quiere gastar mucho, no haga crecer tantos árboles como hemos hecho crecer nosotros. Y cuando llega el momento de cortar, y ahí viene la persona especialista en cortar árboles, con su máquina, tremenda máquina, no importa cuán grande es el árbol, no importa cuán grande es la raíz, lo va a derribar y lo va a destrozar. Y entonces llegó el momento de cortar esos árboles para nosotros. Ahora está despejada la casa, está lista para la adición que vamos a hacer. Hermanos, y por eso dice aquí Juan, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El Señor no solamente va a venir para salvación y para rescatar a aquellos de la caída de Génesis capítulo 3. Aquellos que no se arrepienten van a ser condenados, juzgados y condenados. Eso también es la otra parte del mensaje. Los que se arrepienten van a ser salvados y redimidos y rescatados por el Señor. Pero los que no se arrepienten, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y sucede lo mismo, el árbol que nosotros hemos cortado lo vamos a quemar al próximo año cuando ya se seque, hermano.
Hermanos, aquí está diciendo bien clarito, no es cuestión de fingir que uno es cristiano. No es cuestión de tener amigos cristianos, o como mi suegra solía decir, es que hijito, tú eres pastor, me lo vas a hablar nomás a Dios, me vas a entrar nomás al cielo. No puedo hacer eso, suegra, contigo. Tienes que decidir por ti misma. Si no hay decisión tuya, no hay recompensa. El árbol, el hacha está lista al pie del árbol. Eso quiere decir que si la persona no se arrepiente, juicio y castigo eterno viene para siempre. Eso estaba anunciando Juan. No solamente eran las buenas noticias, también estaban viniendo las malas noticias para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces la gente, vino también unos publicanos y luego unos soldados responden al mensaje de Juan y la gente le preguntaba, esto está en Lucas 3:10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hermanos, la gente debía compartir con sus hermanos. Él está diciendo, ¿qué vamos a hacer? El pueblo responde, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted tiene algo? Comparta con su hermano, está diciendo Juan. Entonces va a mostrar a ustedes frutos dignos de arrepentimiento, digno de confesión, de que en su vida no solamente usted tiene, se jacta por lo que tiene, se alegra por lo que tiene, sino lo que tiene usted comparte. Eso es fruto digno de arrepentimiento. Y dice a los publicanos que debían solamente cobrar lo ordenado en los impuestos. Este mensaje es bien claro. Los publicanos cobraban impuestos para Roma, pero a veces cobraban de más, porque tenían el poder en sus manos, porque podían acusarlos frente al ejército romano y hacerlos arrestar y mandarlos a la cárcel. Entonces estaban extorsionando a las personas, sacándoles más dinero. Y algunos de estos querían venir y bautizarse como si nada hubiese pasado. Querían guardar las apariencias de piedad, de que son piadosos, de que son hijos de Dios. Juan decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué haremos? Ahora eres publicano, pues no cobres más de lo que debes cobrar. Conténtate con tu salario. En otras palabras está diciendo, no recibas coima. No busques coimear. Se dice así en sus países, disculpen la palabra, espero que sea así. Pero aquí está enseñando el Señor bien claro, no es cuestión de decir, yo soy cristiano, creo, me sé las canciones de... No, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando los publicanos preguntaron, ¿qué nosotros qué haremos? Le está diciendo, contentate con tu salario, no cobres más, no necesitas. Y los soldados dicen, ¿nosotros qué vamos a hacer? Dicen los soldados. Les dice, ustedes no extorsionen, ni calumnien, vivan con su salario. Los soldados abusaban. Hermanos, a eso se refiere Juan. Está mandando un mensaje general, no solamente a los religiosos de su tiempo, sino a todas las personas de su tiempo. Les está diciendo, si ustedes no hacen frutos dignos de arrepentimiento, no pueden bautizarse. ¿Qué cosa vas a simbolizar con el bautismo? Si tu vida sigue lo mismo, están como los fariseos y los saduceos que solamente por guardar las apariencias quiere bautizarse. El mensaje de Juan era también para los gobernantes. Y con estas y muchas exhortaciones, dice Lucas 3:18, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió también esta, encerró a Juan en la cárcel. Le dijo en su cara, aquí a Herodes, Juan, no te es permitido tener la mujer de tu hermano. Me parece estar viendo las noticias de Estados Unidos ahorita cuando leo esto. Andan acusándose quién con quién en la televisión. ¿Ha visto eso? Y algunos dicen, pero legalmente yo no he hecho nada. Legalmente no habrás hecho nada, pero has roto la ley de Dios. Estos eran frutos de una persona arrepentida, de una persona que había confesado sus pecados.
Asimismo, sea quien sea persona de un ministerio, de la nación, de la administración pública, sea gobernante, es necesario confesar y arrepentirse. Pero el que habla no va a ser siempre popular. Juan no fue. Por decir la verdad murió Juan. No querían que hable. ¿Acaso no es lo mismo lo que pasa el día de hoy? Al que habla, al que dice, no le espera un buen futuro, ni en este país, ni en ningún otro país. Pero gracias sean dadas a Dios, que la Escritura está escrita, la revelación de Dios está escrita, y para quien la lee, le confronta. Hermanos, esta misma realidad estamos viviendo el día de hoy. Y también en Juan, en el capítulo 1, 19 al 28, y específicamente en el 25, el evangelista afirma que Juan el Bautista bautizaba con agua. O sea, afirma su ministerio de arrepentimiento y de confesión. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista fue a anunciar al Señor Jesucristo. Para esto la gente tenía que esperarle con una actitud de arrepentimiento y confesión. Esto era el asunto. Pero ahora Jesús va a ser bautizado. Jesús no tenía de qué arrepentirse, pero está yendo para cumplir con toda justicia, para mostrar obediencia hasta en lo mínimo. Sin ambas cosas, nadie puede entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento y sin confesión, nadie puede entrar al reino de Dios. El día de hoy, hermanos, el humanismo es campeante en nuestra sociedad. Es campeante aún en los medios de comunicación y en los medios sociales. El humanismo es campeante. ¿Se ha dado cuenta, hermano? Que Estados Unidos se ha volcado hacia el culto, hacia el ser humano, no a Dios. Mucha gente lo que hace es glorificar al hombre. Te prometen cosas para que vivas mejor, para que estés mejor. El humanismo busca la gloria y la satisfacción del hombre. El verdadero siervo de Dios, así como el Señor Jesucristo, y nosotros que somos sus hijos, buscamos la gloria de Dios. Por eso es que chocamos, porque vivimos para la gloria de Dios. En el versículo 8, Marcos 1:8, Juan afirma que él solamente bautizaba con agua, pero el Señor bautizaría con el Espíritu Santo. Además, Mateo nos amplía esto, ¿para qué vino el Señor? Y dice, yo a la verdad, dice Mateo 3:11, a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ponga atención, en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este versículo 11 nos está hablando de 3 bautismos. El primero es el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento y confesión para perdón de pecados, que ya sabemos. El segundo es el bautismo del Espíritu Santo, con el cual dice Juan que el Señor va a bautizar. Esta es nuestra entrada a la Iglesia Universal en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Esto no es una experiencia posterior a la salvación, es la salvación misma. Cuando uno entrega al Señor Jesucristo su vida, el Espíritu Santo viene a uno. Usted lo puede sentir o no lo puede sentir, puede tener una experiencia o no puede tener una experiencia, pero ocurre el bautismo del Espíritu Santo, porque de otra manera usted no tendría deseo de leer la palabra de Dios ni de obedecer a Dios. En nuestra declaración de fe está bien claro de que es en el momento de la salvación el Espíritu Santo llega a morar para siempre dentro de todos los creyentes. Juan 14:16, Romanos 8:9, puedes revisar nuestra declaración de fe. Tercero es el bautismo de fuego, que significa el juicio a los no creyentes. Por eso dice, su aventador ya está en su mano. Va a recoger su trigo a su granero y lo que sobra lo va a quemar en el fuego. Está hablando, el bautismo de fuego significa el juicio a los que no son creyentes, pues el reino de los cielos se ha acercado, y no solamente ha venido a salvar, sino para castigar y juzgar a aquellos que no creen. Mateo 3:12, 25:41, Lucas 3:16, Juan 15:16 y Apocalipsis 20:14 al 15. Así que como cuando uno se identifica con Cristo y se bautiza,
simboliza confesión y arrepentimiento. Cuando uno no se arrepiente, será bautizado, pero por fuego. Eso es el infierno, eso está diciendo. O sea, el mensaje del Señor Jesucristo es buenas nuevas, es buenas noticias para todos aquellos que creen. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. El bautismo de Jesús, Marcos solamente dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Lo mismo dice en el 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también, Jesús fue bautizado y orando se abrió el cielo. Eso está en Lucas 3:21. Aquí Lucas añade, dice que orando, que oraron después del bautismo del Señor y se abrió el cielo. En cambio Mateo es más explícito y dice, también Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió, fíjese, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan se dio cuenta, ¿qué te voy a bautizar? No hay pecado en ti. Tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, deja que se cumpla toda justicia. Está diciendo, debo obedecer a Dios en lo más mínimo. Debo modelarle al pueblo cómo se vive. ¿Es cierto? No tengo qué pecado arrepentirme. Sin pecado está el Señor. Pero debe modelar para el resto de la humanidad cómo vive un verdadero hijo de Dios en obediencia a Dios, de en lo más mínimo y en lo más grande, porque dice Filipenses 2:5 al 11, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan no quiere bautizarle, pero Jesús quiere cumplir con todo. Por eso dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan le dejó, sencillamente porque cuando Jesús se presenta delante de Juan para ser bautizado, está ratificando que el mensaje que dio Juan el Bautista de ser la voz que clama en el desierto es una verdadera voz, y Juan el Bautista es un profeta auténtico, autorizado por Dios, y por eso con su presencia el Señor Jesucristo está afirmando que la profecía de Juan el Bautista es cierto. Otra cosa que está haciendo con su bautismo del Señor Jesucristo, está aceptando que el mensaje que ha venido a dar Juan el Bautista, de que el reino de los cielos se ha acercado, es cierto, porque el reino de los cielos ha venido con el Señor Jesucristo, está inaugurando su reino ahora. Y entonces tiene que bautizarse, está inaugurando su reino ahora. Y tercero, por obediencia a Dios. El evangelista Juan nos declara respecto a la condición del Señor Jesucristo. Él era y es sin pecado, pero vino para quitar el pecado del mundo. Mira lo que dice Juan 1:29. El siguiente día, dice Juan, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira lo que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No está viniendo a bautizarse porque tiene que arrepentirse de sus pecados, es el que quita el pecado del mundo. Por eso Juan está diciendo bien claro aquí, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí. Mire lo que está diciendo. Estás reconociendo al Cristo preencarnado. Estás reconociendo la preexistencia del Señor Jesucristo, porque dice, el cual es antes que mí. Y mire lo que dice Juan, porque era primero que yo. Está hablando de que al que va a bautizar, realmente no tiene por qué bautizarle. Pero Jesús es el siervo perfecto. Él va a obedecer en los más mínimos detalles. Versículo 31. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. Por eso, aunque no tuvo pecados de qué arrepentirse, ni confesar, tuvo que cumplir con el bautismo de Juan, por obediencia y confirmación del anuncio de Juan el Bautista, de que él era del que estaba anunciando. Entonces Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Por eso Jesús fue bautizado en el Jordán, hermanos. Es simple decir, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, pero es necesario mirar, trazar la escritura para entender por qué fue bautizado Jesús por Juan. Tiene mucho significado.
solamente esa oración. Y así como dice la palabra, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor Jesucristo viajó desde Nazaret, que estaba en Galilea, hasta el río Jordán, donde Juan le bautizó. El Señor Jesucristo viajó desde Galilea para cumplir con las profecías y afirmar el ministerio de Juan, sometiéndose al acto del bautismo, aunque nunca pecó. De Nazaret al Jordán, para el cumplimiento de la profecía. Hermanos, el creyente buscará obedecer a Dios. Lo que este verso nos está diciendo es que nosotros como creyentes tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, de obedecer a Dios. Buscará el creyente obedecer a Dios. Buscará en la palabra de Dios en qué cosas más puede obedecer a Dios. Porque así nos modeló el Maestro. Él tuvo que viajar lejos a pie. Ustedes están pensando que ha viajado en un automóvil controlado por Google. No, hermano. Ha viajado a pie para obedecer a Dios. A veces no queremos venir cuando son 10 minutos de manejar y está lloviendo, por tan lindas carreteras hermosas que no hay un solo lugar de tierra aquí en los Estados Unidos. Pero él tuvo que caminar para obedecer. Hermanos, no importa cuánto nos lleve, el creyente debe procurar siempre obedecer a Dios, así como nuestro Maestro. ¿Qué clase de esclavos somos sino del Señor? Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando el Señor subía de las aguas, después que fue bautizado, ocurre, así nos narra Marcos, que luego que subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Que se puede ver cómo Dios irrumpe en la experiencia humana. Aquí está bautizándose Jesús, nada está pasando, está entrando Jesús al agua, sale del agua, y ahí es donde Dios irrumpe en la experiencia humana. Y cuando subía del agua, dice, se abrieron los cielos. Esta es una forma de decir, se nota la presencia de Dios. Está ahí física la presencia de Dios. Y Dios interviene directamente para revelarse mediante el bautismo del Señor Jesucristo. Se revela visiblemente ante las personas allá. Luego Marcos narra al Espíritu Santo que desciende sobre el Señor Jesucristo en forma de paloma. No está diciendo que es una paloma, sino en forma de paloma. Aunque muchos han representado al Espíritu Santo como paloma, especialmente en las pinturas, pero aquí la Escritura está diciendo en forma de paloma, no está diciendo que es una paloma. Porque la Biblia utiliza muchos símbolos para el Espíritu Santo, tales como el aceite. Mateo dice lo mismo en Mateo 3:16. Narra la presencia del Espíritu Santo como muestra de la presencia de Dios en el bautismo del Señor Jesucristo. Mostró su presencia física, Dios, allá, y vamos a ver que es el trino Dios. Entonces, vamos a ver en Lucas 3, 21 al 22, se nos narra que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, en forma de paloma, y es la misma figura que se usa en Génesis 8, 12, cuando nos habla de Noé, cuando envía una paloma para ver si había un lugar, una tierra firme donde posarse. Había concluido el juicio de Dios y la paloma encontró un lugar, y ahora mostrándonos otra vez, viniendo en forma de paloma el Espíritu Santo, también ha concluido. Hay la esperanza de salvación, pero ojo, no solamente hay salvación y redención de pecados, sino también hay juicio. Su aventador está en su mano, hay juicio también, está más allá, pero primero viene la salvación, así como en el arca de Noé. No solamente era una voz, pero esa voz tenía un mensaje, y este mensaje era: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo mismo se dice en Mateo 3:17 y también en Lucas 3:22, y por su parte Juan dice en Juan 3:32 al 34, también dio Juan testimonio diciendo:
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso dice Juan. En esta escena se ve que al Dios Trino, participando del inicio del ministerio del Señor Jesucristo en la presentación del Evangelio de las buenas nuevas. Las tres personas de la Trinidad están de acuerdo para llevar a cabo la obra de rescate de la naturaleza caída del hombre y también para juzgar a los que no creen. El Padre que envía al Hijo, el Espíritu Santo que concibe en el vientre de María al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, acepta voluntariamente para venir a servir y hacer su ministerio de salvación de la humanidad. En el bautismo del Señor Jesucristo se puede percibir la Trinidad, el Trino Dios que está de acuerdo con llevar las buenas nuevas de salvación y de rescate, pero que a la misma vez están de acuerdo en que van a hacer juicio y castigo para todos aquellos que no se arrepienten al final de los tiempos. Otra vez recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipenses, en Filipenses 2, 1 al 11, y esta vez voy a leer desde el principio. Por tanto, dice Pablo, mirando hacia atrás, en retrospectiva, si alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice Pablo otra vez, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el siervo perfecto. Jesús nos modela obediencia en los detalles más pequeños y en los más grandes. Jesús es nuestro ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Acto seguido al bautismo, Dios irrumpió en la experiencia humana y se pudo ver al Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor, y se oyó una voz que decía y que dijo que era su Hijo amado en quien se complace. Al inicio del ministerio del Señor, este es marcado por la participación de la Trinidad, que está de acuerdo con su ministerio de salvación, rescate y juicio, cosa que se muestra con la presencia del Espíritu Santo y una voz audible de satisfacción. Así que del cielo al Jordán, para autenticar la misión del Señor Jesucristo, Dios se complace en la obediencia de los creyentes. Esto es importante entender, hermano. Usted quiere agradar a Dios, obedézcale, obedezca su palabra. Porque así como se complació y dijo, este es mi Hijo amado del Señor, ¿por qué? Porque caminó desde Nazaret hasta el Jordán para obedecer a Dios y cumplir con la profecía. Hermanos, nosotros tenemos la palabra revelada de Dios, la Biblia, la Escritura. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si eso nos tiene que llevar a caminar,
si eso nos tiene que llevar a hacer algún sacrificio, hay que obedecer la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ¿cuántas cosas hacemos que no le gustan a Dios? Y luego queremos que Dios se complazca de nosotros. Y a veces le hacemos propuestas tontas a Dios. Que si hago esto o hago lo otro, Dios me va a dar esto. Le hacemos tratos en los cuales somos los perdedores. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Hermanos, el que quiere complacer a Dios tiene que obedecer su palabra. ¿Esto está enseñando el Señor? Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en la obediencia de los creyentes. Esto quiere Dios, obediencia. Obediencia de nosotros. El Señor Jesucristo viajó desde Nazaret, que estaba en la provincia romana de Galilea, hasta el río Jordán, donde Juan le bautizó. Luego Dios irrumpió en la experiencia humana y se pudo ver al Espíritu Santo sobre el Señor y una voz que dijo que era su Hijo amado en quien Él se complace. El Señor Jesucristo viaja desde Galilea para cumplir las profecías y afirmar el ministerio de Juan, bautizándose, aunque nunca pecó, iniciando su ministerio con la presencia de la Trinidad, que se manifiesta en forma visible, audible, mostrando acuerdo y satisfacción con su ministerio de salvación, rescate y juicio. De Nazaret al Jordán para el cumplimiento de la profecía, y desde el cielo al Jordán para autenticar su misión, buscando obedecer a Dios, pues Él se complace en la obediencia. Por eso este sermón se titula Obedeciendo. Hermanos, aquí el Señor nos enseña lo que es obedecer, obedecerle a Él. ¿Acaso a usted no le gusta cuando su hijo es obediente? ¿Verdad que le gusta? No le gusta cuando su hijo es desobediente. ¿Y por qué cree que usted le va a gustar a Dios cuando usted es desobediente? No tiene sentido. Pues no tenemos lógica para las cosas que hacemos. Queremos agradarle a Dios y nosotros somos los más desobedientes. Queremos que nos obedezcan a nosotros y mostramos nuestra estimación, sin embargo nosotros somos desobedientes con nuestro Padre Dios. Pero aquí el Señor nos está enseñando a nosotros obediencia como el perfecto siervo de Dios. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de Marcos, que nos habla que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vino a modelarnos obediencia. Vino a mostrarnos cómo se obedece en los más mínimos detalles a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón se incline, Señor, hacia tu verdad, hacia tu palabra. Que busquemos siempre hacer tu palabra, Señor. Bendice la congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a irnos con esto en nuestras mentes. De que esta semana procuremos andar en obediencia, en el modelo del verdadero líder, que es el Señor Jesucristo. Y esta semana procure servir, ¿está bien? Si hay actitudes que tiene que modificar esta semana, modifíquese hacia el liderazgo de Cristo. ¿Cómo era el Señor? Era humilde, el más gran servidor. Así que andemos con este espíritu en esta semana, obedeciendo como verdaderos siervos del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Podemos darnos un abrazo de paz. Amén.